¿Qué tal, gente querida? Sean bienvenidos a la octava parte de Solo Soy un Inmortal. Si no te has visto las anteriores partes, te las dejaré por aquí abajo en la descripción. Y crack, recuerda dejar tu like y sin más, empecemos. Continuamos donde lo dejamos. Luego de que Baishan se haya despedido de su querido amor, el prota, para darle un chin de alegría y aparte felicitarlo, procedió a darle un regalo, cuyo regalo era un elixir de recolección de ki, el cual lo ayudaría a ingresar al reino postcelestial. Él mismo se encontraba muy agradecido, ya que con ese elixir él mismo podrá convertirse en un gran maestro solo tomándolo. Estando dentro del auto, este le seguía dando las gracias al prota, diciendo así que era tan extravagante que no podía aceptarlo, pero el protagonista le dice que no pasa nada, ya que solo tenía que tomarlo, ya que tiene tantas botellas de esas que quiere deshacerse de ellos en ese momento. Él mismo, al escuchar eso, queda con una cara de meme, cosa que lo hace pensar que el prota seguramente estaba tratando de convencerlo de tomarlo. Sin embargo, el protagonista pensaba muy diferente, ya que este decía que ese era el elixir más barato en el mundo del cultivo, y no sabía por qué razón Bai Shan estaba tan emocionado, preguntándose así que si por darle ese elixir tan barato, acaso su reputación sería afectada si otros se enteraran. Los pensamientos del mismo son interrumpidos por Bai Shan, quien le preguntaba que por qué razón no interrogó a Black Rose sobre la flor del equinoccio, cosa que él mismo muy seriamente le responde que no quería molestarse con eso, ya que ahora que la noche oscura quiere quitarle la vida a Yao Guan, no le queda más opción que destruirlo a todos. Y en la casa de Bai Chan, este decidió probar el elixir que el protagonista le había dado. Ya cuando este se lo toma, siente una fuerza increíble, cosa que hace que este rápidamente se ponga a cultivar. Luego de varios segundos, este se encontraba reuniendo una gran cantidad de energía en el centro de su pecho, cuya energía hace que el mismo ascienda hasta un gran maestro, cosa que lo deja muy sorprendido, ya que el elixir que el prota le dio era mágico. A la mañana siguiente, el protagonista se encontraba jugando al ajedrez, esto mientras es interrumpido por la llegada de Kim Feng, el cual, acercándose al mismo, le decía que estaba allí para decirle que la secta de la medicina envió un mensaje con él, preguntándole al mismo que si acaso escuchó de dicho mensaje, cosa que el mismo le responde que no, y que proceda a decírselo. Kim Fen le dice al protagonista que las sectas de la medicina argumentaron que todas las sectas del antiguo mundo marcial de la ciudad Ronchen deberían ir con ellos para aceptar su castigo, y el prota debería ir con ellos para pagar la muerte de Tao Qian con su vida, diciendo así que lo cortarían en pedazos y masacrarían a la familia allí. Sin embargo, el protagonista no estaba asustado de esto y mejor le dice al mismo que si ellos quieren ir por él, solo tenían que ir allí, ya que éste no quería molestarse en ir hacia ellos. Y asimismo aprovecha y le pregunta a Kim Feng que si ya había encontrado todos los ingredientes y herbales para curar a su hijo, cosa que él mismo le responde que no. Esto mientras decía en su pensamiento que sus ingredientes y herbales eran muy difíciles de encontrar. El protagonista le dice que es casi imposible encontrar algunas de las hierbas espirituales ahora, pero aún así tenían que ir al hospital a ver a su hijo, ya que si éste lo adivina bien, solo le quedan 24 horas de vida, palabras que lo dejan atónito al mismo. Al mismo tiempo le termina llegando una llamada, y en cuya llamada le decían que tenían que ir al hospital en ese momento, ya que su hijo estaba en peligro. Y estando en el hospital, podríamos ver cómo el hijo de Kim Feng se encontraba en un mal estado, tanto así que podíamos ver cómo muchos hilos negros los rodeaban, cuyos hilos eran la tela de araña negra. El doctor intenta tocarla, cosa que no fue una buena idea de su parte, ya que al hacerlo sus dedos se fueron corroyendo, o sea, se estaban desgastando lentamente. Kim Fei le pregunta a Lin Fei que qué era lo que estaba pasando, esto mientras decía que por favor salve a su hijo. Este le explica que es la última fase de variación del veneno de las madres de todas las arañas y en las próximas 24 horas Kim Min-yu se convertirá en un capullo de araña y en el alimento del veneno, y para ese entonces una araña venenosa de tamaño humano saldrá del capullo en lugar de su hijo. El protagonista le termina diciendo que irían a la secta de la medicina, ya que es el único lugar donde pueden conseguir las hierbas que su hijo necesita, y que además este había dicho que la secta de la medicina quiere reunir a todas las sectas del antiguo mundo marcial de la ciudad de Ron, cuya cosa él mismo le afirma que así era y que aparte se realizará dentro de 3 días, cosa que el protagonista seriamente decía que espera que no hayan quedado tan mal, ya que de ser así tendrá que destruir la última generación de Chen Nong.
Pasamos a la mansión de la familia Bai. Bai Chan le decía a su padre y a su tío que el señor Kim dijo que el protagonista fue a la secta de la medicina él solo. El padre del mismo, gritando por todo lo alto, decía que Lin Fei estaba tratando de salvar al mundo marcial ancestral de la ciudad del Ron por sí mismo, cuya cosa hace que Bai Chan le pregunte que si acaso su maestro quiere calmar a la secta de la medicina con su propia muerte para sí o bueno, para que otras sectas puedan sobrevivir. El padre del mismo argumentaba que era exactamente como él lo decía, ya que el maestro Lin, o sea, nuestro protagonista, no es solo un gran maestro, sino un hombre íntegro. Y como Bai Chan es el discípulo del protagonista, este no iba a dejar que el protagonista vaya él solo y también iría a la secta de la medicina en ese mismo momento, argumentando él mismo que como su maestro le dio una nueva vida, no puede dejar simplemente que vaya solo. El padre del mismo lo termina deteniendo, pero tranqui, no para decirle que no vaya, sino todo lo contrario, ya que él le decía que todos ellos irían juntos, diciéndole así que se contacten con el maestro Ye, ya que iban a ir a la secta de la medicina con todos los compañeros que estén dispuestos a ayudar al maestro Lin. Sin embargo, en ese mismo instante termina por llegar el maestro Ye, el cual le decía que no había necesidad de contactarse con él. Y sí, gente, esa muchachita, yo no sé quién es ahora, pero recuérdenla, que es muy importante. Él mismo también decía que el protagonista es un gran hombre y tienen que apoyarlo. Y así, dirigiéndose a la secta de la medicina, decía que cree que 5 grandes maestros juntos pueden derrotar a una mera secta de la medicina, diciendo así que cómo se atreven estos a desafiar a todo el mundo marcial antiguo de la ciudad Ron. Y aquí aprovecho para decirle que la secta de la medicina fue construida al lado de una montaña llena de altos edificios antiguos, y que aparte la montaña se llama Montaña Lin Yu, y ahí hay un valle al lado llamado Valle Su Wen. El protagonista, quien se encontraba en la puerta de la secta de la medicina, pensaba que si se desarrolla para hacer una atracción turística, supone que el precio será sorprendentemente caro. Sin embargo, su mirada fue robada por estas personas las cuales se veían muy mal, o mejor dicho, la chica se veía muy mal. El protagonista, pasando al lado de ellos, pensaba que parece ser que están allí por ayuda médica, cuya cosa hace que él mismo le pregunte que cuánto tiempo llevan arrodillado en ese lugar. La chica le responde que tienen ahí una noche y mediodía, y por cierto la chica se llama Chen Jiangyu. El protagonista le termina diciendo que si no se levantan podrían morir allí, cosa que este arrodillado le pide que por favor salve a su señora, cuya cosa hace que el protagonista le diga que se levante primero. Sin embargo, cuando estos trataban de levantarse, llega este tipo el cual decía que quién le dijo que se levante. Esta persona era Chong Wai Bei, el discípulo principal de la secta de la medicina, el cual le decía que si quieren recibir ayuda médica tienen que arrodillarse durante todo un día y una noche, y si no quieren seguir las reglas entonces tenían que irse. El protagonista, el cual se encontraba escuchando todo, le decía que incluso si se arrodillan durante tanto tiempo, puede que estos no sean capaces de curarla. Él mismo, apuntando al protagonista, le preguntaba que quién se atreva a despreciar a la secta de la medicina, cuya cosa hace que el protagonista le diga que la secta de la medicina construida por Chen Nong no era tan mala para él, sino era este tipejo a quien despreciaba. No obstante, la conversación es interrumpida por Chong Chen Peng, el gran anciano de la secta de la medicina. El discípulo principal termina diciéndole que el protagonista lo había llevado a romper las reglas y que además dijo que no podían curarla, cosa que hace que el gran anciano de la secta diga que esa chica estaba contaminada por el ki malvado y solo necesitaba sacarlo con su ki verdadero y absorberlo en su cuerpo y refinarlo. El subordinado de la chica, entregándole una piedra espiritual, le decía que por favor la salve y que habían preparado ese regalo para ellos, cuyo regalo parece ser bastante bueno, ya que el discípulo principal decía que una piedra espiritual podría ayudar a un gran maestro a atravesar 5 etapas a la vez, cosa que el gran anciano de la secta le confirma. Él mismo le termina diciendo a la chica que le dé su mano, ya que así podrá absorber su ki maligno en su cuerpo. Y al tomar la mano de la chica, el protagonista le decía que no podía curarla, pero este no le hacía caso al protagonista, ya que para él era solo un ki maligno. Sin embargo, de la chica termina saliendo una calavera con un ki diabólico, cosa que hace que el gran anciano termine asustado, preguntándose a sí mismo que qué demonios era eso.
Esta calavera con ki diabólico termina por darle un fuerte golpe al gran anciano, haciendo que el mismo retroceda. El gran anciano decía que esa era un ki diabólico y que nadie puede curarla, y por lo tanto ésta debía de irse a casa y esperar su muerte tranquilamente. Sin embargo, el protagonista le termina diciendo que podía curar a la chica, cosa que hace que el discípulo principal diga que si éste podía curarla, se inclinaría ante él y lo tomaría como su maestro. No obstante, el protagonista le termina diciendo a la chica que puede curarla, pero no quiere su piedra espiritual, sino que le diga dónde la ha encontrado. Cosa que hace que la chica se pregunte que cómo puede ser eso posible, ya que incluso el gran anciano de la secta de la medicina no pudo. El protagonista logra sacar nuevamente a la calavera, cuya cosa hace que el gran anciano, al ver la situación, decida ponerse su armadura de ki de oro. No obstante, el protagonista, solo usando su dedo, logra deshacerse de la calavera. Esto deja sorprendido al gran anciano, quien le decía que eso era brujería y que el protagonista heredó eso del mago divino Wu Jian. La chica, por su parte, se sentía llena de energía, llena de vigor, es decir, se sentía completamente curada. Sin embargo, el gran maestro, al ver que el protagonista usó la brujería, este quería quitársela, cosa que hace que este envíe a sus subordinados, cuyos subordinados logran hacer una especie de círculo mágico, el cual se llamaba Formación Devoradora de Espíritus de Sangre. El anciano le decía al protagonista que será mejor que entregue su brujería y si lo hace lo dejará morir decentemente, argumentando que la formación devoradora de espíritus de sangre puede incluso suprimir a un gran maestro, y así activando cuya técnica le decía al protagonista que esa era su última oportunidad de entregarle la brujería, diciéndole así que si no lo hace le cortará los brazos y las piernas y lo interrogaría día y noche. El subordinado de la chica, el cual también se encontraba bajo la técnica, decía en sus pensamientos que la formación está drenando su energía y por cuya razón todos iban a morir a ese paso. Sin embargo, al ver el protagonista se queda sorprendido ya que estaba completamente ileso. Al parecer al protagonista no le hacía nada a esta técnica. El gran anciano, al ver que la técnica no le hacía nada al protagonista, sonreía y le decía que realmente era el heredero de Wu Jian, o si no de lo contrario, no habría podido resistir a su formación devoradora de espíritu de sangre. Él mismo le dice que estaba completamente equivocado, ya que él no era su heredero, sino lo contrario, Wu Jian es su heredero. El gran anciano no se creía las palabras del mismo, ya que pensaba que solo estaba inventando tonterías. Pero de algo sí estaba seguro, y es que ese día, supuestamente él, el protagonista, debía de dejar la herencia del mago divino. Esto mientras le lanzaba un ataque, cuyo ataque fue detenido por los discípulos del protagonista, o no discípulos, sino compañeros, o como ustedes le quieran decir, diciendo así que el antiguo mundo marcial de la ciudad de Ron estaba allí para apoyar al maestro Lin. El gran anciano al verlo le decía que llegaron justo a tiempo, ya que le ahorrarían el tiempo de atraparlos, y si tenían las agallas suficientes, todos tenían que entrar en su formación. Estos, para apoyar al protagonista, deciden entrar, cosa que hace que el subordinado de la chica le diga que no entren ya que era muy peligroso, pero las palabras del mismo no fueron escuchadas. Sin embargo, al entrar a la formación, estos sabían que algo andaba mal. Y sí, definitivamente algo andaba mal, ya que su energía estaba siendo absorbida por la técnica, haciendo que estos por el efecto de la técnica no puedan resistirla. El protagonista, mirando a Bai-chan, se preguntaba a sí mismo que si de verdad este pensó que podía quedarse en ese lugar como él. El gran anciano sonrientemente se burlaba de los antiguos artistas marciales de la ciudad Ron, ya que pensaba que estos eran demasiado estúpidos, diciendo así que su técnica no solo puede devorar su energía, sino hacer que su energía sea de él. Y así, reuniendo toda esa energía, decía que solo con su energía puede convertirse en un gran maestro, cosa que hace que este otro anciano o este otro integrante de la secta le diga que la formación es demasiado viciosa y no estaba en consonancia con los principios fundadores de su secta de la medicina, diciéndole al mismo que si continúa será condenado por el cielo. Sin embargo, al parecer a este le importa un pepino, ya que termina dándole un gran golpe a ese anciano, diciendo que ahora que el líder de la secta estaba en un retiro de meditación, era él quien se encontraba a cargo de la secta.
argumentando que cuando se convierte en un gran maestro, incluso si el líder de la secta fuera allí, tendrá que arrodillarse ante él. No obstante, es interrumpido por el protagonista, quien le decía que era una pena que éste usara la formación devoradora de espíritus de esa manera, y se pregunta cómo se sentiría su maestro fundador si lo supiera. Y la única razón por la que su maestro fundador dejó una formación tan obsoleta fue para proteger a su secta de ser eliminada, pero éste la utiliza para propósito tan malvado. Al mismo le parece una tontería todo lo que el protagonista estaba diciendo, preguntándole al mismo que cómo se puede atrever a insultar a sus ancestros, diciendo que no importa que éste conozca el origen de esa formación, como quiera iba a morir. Y así es como éste termina por activar completamente la formación devoradora de espíritu de sangre. De la misma procedieron a salir manos que se posaron encima de la cabeza de los compañeros del protagonista, y sonrientemente éste decía que ahora toda la energía espiritual de todos ellos será suya. Bai Shan le decía al protagonista que era mejor que se vaya. Sin embargo, cuando una mano de estas quiso atacar al protagonista, este con solo una mirada logra que la misma se retire. El gran anciano, al ver que su técnica no funcionaba con el protagonista, se preguntaba que por qué no le afecta, que si acaso era por el poder del mago divino. No obstante, el protagonista se encontraba mirando a estos dos. Esto mientras decía en sus pensamientos que parece ser que los herederos de Chen Non no eran todos inútiles y por lo tanto se quedaría con algunos de ellos, cuya cosa hace que el gran anciano, al ver que lo estaban ignorando, decide atacar al protagonista, pero esto no fue buena idea de su parte, ya que el protagonista con solo un golpe termina derrotándolo. Lin Fei termina por hacer una especie de técnica, esto le decía a todos los de la secta que tenían que mirar fijamente. Esto para decirle que la herencia de Chen Non nunca es tan superficial como creen que es, y por qué siempre quitan las herencias de los demás, por qué siempre hacen el mal, y así con un bello escenario el protagonista termina por activar la escritura de la medicina de Chen Non, las 8 puertas para la curación de daños. Esta técnica logra salvar a los compañeros del protagonista, los cuales se podían ver que se encontraban en un gran aprieto. El anciano, todo malherido, se preguntaba que cómo es eso posible, cómo puede ser tan poderoso la escritura de la medicina de Chen Non. Él mismo termina percatándose de estas dos personas. Esas personas son las que el protagonista estaba mirando, los cuales estaban hablando detrás de él. Estos argumentaban que su secta tiene una historia de varios de miles de años, y su ancestro fundador fue capaz de acabar con los desastres y las plagas él solo, y por lo que han visto ellos no estaban aprendiendo lo suficiente. El gran anciano, después de escuchar la conversación, termina lanzándose hacia ellos, esto mientras los culpaba por no ayudarlo. Sin embargo, el ataque del mismo es detenido por el protagonista, el cual decía que sobre los conocimientos médicos introductorios, junto con Yuan Yao, Chen Non utilizó la escritura para derrotar a Chi Zhou, diciendo así que si realmente estos hubieran podido aprender esas habilidades instructoras, la secta de la medicina no habría decaído así. Mientras tomaba su distancia, le decía al prota que no esperaba que tuviera dos grandes herencias y por cuya razón ahora no tendría piedad, diciendo así que tenía un movimiento que incluso la gente de la secta de la medicina no conoce, y por lo tanto le decía al protagonista que tenía mucha suerte de ver dicho movimiento, y así, haciendo cuya técnica, la cual pareciera que estaba devorando la energía vital de los demás, logra hacer una mini Genki Dama. El anciano argumentaba que ni siquiera un gran maestro de la lista de dioses puede sobrevivir a ese ataque. La señorita, la cual se encontraba despertando, y se preguntan por qué estaba despertando, pues la señorita quedó inconsciente después de que el protagonista le haya sacado el ki diabólico. Volviendo con la chica al ver que el protagonista supuestamente se encontraba en peligro, corre para socorrerlo, gritándole al anciano que no le hagan daño. Esto mientras pensaba que no sabía por qué tenía el valor de hacerlo, pero cree que tal vez prefiere morir antes de que al protagonista le pase algo. No obstante, el anciano ya se encontraba listo para lanzarle su ataque. Sin embargo, en ese mismo instante, la chica se apega al protagonista y mirándolo le dice que éste la había salvado, así que ahora la dejara morir por él. Sin embargo, el protagonista le decía que no era necesario y con una bofetada detiene el ataque del gran anciano.
pero cuyo ataque al impactar con el suelo hace que se produzca una gran explosión. Pero tranqui, ni la chica ni el protagonista le pasó algo, ya que este usó una especie de escudo en todos. La chica termina alejándose rápidamente cuando el protagonista le dice que ya podía soltarlo. La chica, quien quería saber más del protagonista, le pregunta al mismo que quién era, cosa que éste le responde diciéndole que no era importante y solo tenía que recordar una sola cosa, y era que mientras él esté allí, éste estaba a salvo. La misma terminó flechada por las palabras del protagonista, la cual se preguntaba que por qué su corazón latía tan rápido y por cuya razón no entendía qué le estaba pasando, ya que nunca había estado así por un hombre. Todos los miembros de la secta de la medicina se encontraban arrodillados ante el protagonista. El chico de las trenzas, el cual también se encontraba allí, decía que cómo se atrevió a meterse con el protagonista, ya que incluso pudo quitarle la vida al gran anciano con un solo movimiento. Lin Fei le termina diciendo a todos que se habían desviado de la intención original de Chen Nong, así que tiene que ayudarlos a reorganizar la secta. Sin embargo, los mismos no estaban de acuerdo con esto, los cuales decían que el cielo lo condenaría, argumentando así que el protagonista no lo podía matar, ya que si lo hace, su líder de secta no lo dejará libre cuando termine su retiro de meditación. Este asustado pensaba que por qué su secta ofendió a un cultivador tan poderoso y cometió el atroz crimen de asesinar a compañeros. Sin embargo, el protagonista le decía que no importa lo que digan, ya que él había llegado la hora a todos de irse al infierno, y así con un simple chasquido de su dedo hace que todos se desvanezcan en el aire. Sin embargo, estos dos se preguntaban que por qué no estaban muertos, cuya cosa el protagonista le responde que le perdonó la vida por su bondad restante, y así acercándose a uno de ellos le decía que lo llevara a ver al líder de la secta, cosa que éste rápidamente termina haciendo. Sin embargo, antes de que se vaya, la chica alcanza al protagonista y le dice que por favor tomara ese regalo, cuyo regalo el protagonista termina rechazando, diciendo que le daba las gracias pero debía de quedárselo ya que no le serviría de nada. El subordinado, mientras miraba a la chica maravillada, se encontraba sorprendido ya que ni siquiera el protagonista aceptó la piedra espiritual que puede hacer que un gran maestro atraviese varias etapas y por lo tanto le parecía realmente increíble. La chica también pensaba que el protagonista era tan genial, ya que era tan único que ni siquiera se preocupó por ese tipo de piedra espiritual. Estos con cara de meme se encontraban decepcionados de sí mismos, ya que ni siquiera hicieron nada para ayudar al protagonista, y literal así fueron, en vez de ayudarlo le dieron hasta más problemas. Ya estando en la montaña, Lin Yu, el chico que el protagonista se llevó, le decía que su líder de la secta se encontraba allí adentro en un retiro de meditación. Cosa que el protagonista dice que ya que estaba allí adentro lo iría a buscar. Y así es como él mismo termina desvaneciéndose cuando entra a la cueva, pero termina apareciendo frente al anciano. Y estando frente al anciano, el protagonista le pregunta al mismo que si acaso él era el líder de la secta de la medicina, cuya cosa hace que éste le pregunte al mismo que quién era él como para atreverse a perturbar su meditación. Sin embargo, antes de que éste diga algo más, el chico de la secta termina acercándosele para decirle que dejara que él se lo explique y que por favor no ofendiera al protagonista. Y así, acercándosele al oído, termina contándole lo sucedido, y al contárselo este precipitadamente le pregunta al protagonista que quién era él y cómo pudo romper la formación, cuya cosa el protagonista acercándosele y poniéndole su dedo en la frente le decía que su explicación no ayuda en nada y por lo tanto él mismo lo haría. Y así mostrándole un recuerdo donde se encontraba él, el protagonista, Chen Nong y el fundador de la secta de la medicina, Su Yu Si. El anciano al verlo fijamente se percata de que es la misma persona y así termina por inclinarse ante el protagonista. Esto mientras le decía que siente no haber manejado bien a la secta de la medicina y que por favor lo perdonase. Sin embargo, si quieres saber qué va a pasar más adelante con esta persona, deja tu like y suscríbete para así traer el video más rápido. Y sin más que decir, chao bro.